La nueva serie de Scott Pilgrim es mucho más impresionante de lo que te imaginas y seguro no es nada de lo que estabas esperando. Yo soy MyPlay y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo Scott Pilgrim se volvió bueno de golpe. Este es un cómic escrito por Brian Lee O'Malley, publicado en 2005, cuando este tenía 25 años. La historia completa se finalizó en 2010, ya con 30, pero es importante recordar la época en la que se encontraba cuando seguramente comenzó a escribir la historia, una etapa que se ve marcada por nuestras experiencias en la adolescencia y juventud. A esa edad las prioridades en el mundo parecen ser claras. En la historia se nos presenta a Scott Pilgrim, un joven de 23 años que es mantenido por Wallace Gott. Toca en una banda y está saliendo con una chica de 17 años. Sin mayores preocupaciones, Scott vive al día, hasta que conoce a una chica llamada Ramona Flowers, de la cual se enamora instantáneamente. El cómic es una lectura ligera pero bastante entretenida, constantemente hace referencias a la cultura popular, con un arte y estilo muy único le da vida a personajes excelentemente caracterizados e interesantes, los cuales logran retratar los gustos, relaciones sociales y aptitudes de toda una generación. Scott debe enfrentarse a los malvados ex de Ramona si quiere salir en paz con ella. Esto nos lleva a un viaje con un ritmo perfecto y un uso excelente de las herramientas que ofrece el medio, onomatopeyas, subespacios y cambios de estilo artístico que el autor logra ejecutar bien gracias a ser un fan del medio y del mundo friki. Todo esto hizo que consiguiera mucha popularidad, llegando a tener una adaptación a película en 2010, dirigida por Edgar Wright, quien es otra parte importante con respecto a la concepción de Scott Pilgrim como un referente en el medio. Wright es conocido por su estilo de dirección frenética, un ritmo acelerado y muchísimo estilo que combina a la perfección con el mundo que estaba adaptando. Aun siendo 2010, su director comprendió cómo se debe adaptar un cómic a película. En lugar de querer cambiar su esencia y personalidad para hacerlo más serio y para todos, Wright le da mucha esencia al filme al utilizar las herramientas clásicas de los cómics, traspasar momentos icónicos, agregando complementos que amplifican la función de estos y resaltar mucho más a sus personajes gracias a la actuación de un cast perfecto. A pesar de todo lo que dije, siempre sentí raro que el primer medio para popularizar esta obra fuese un live action, ya que como mencioné, la historia original aprovecha tanto el ser un cómic que hubiese sido más lógico de cierto modo trasladarla primero a una serie animada, así que por más buena que sea la película, siempre sentí que le faltaba la libertad y expresividad que permite la animación, y por el hecho de ser una película se cortaron muchos momentos cálidos del cómic, por lo que un formato de serie podría cumplir mucho mejor con este rol. Como dije, la historia original fue escrita por el autor alrededor de una edad similar de los protagonistas, eso por supuesto influye en su totalidad sobre el tipo de trama y conclusión que le dio. Por más satisfactoria que se pueda sentir, Scott era un hijo de la que jugaba con los sentimientos de los demás para conseguir lo que quería. Al final de su viaje, su premio es simplemente conseguir a la chica de sus sueños y vencer a los malos. Fin. No se habla sobre si Scott logró crecer como persona, si conseguiría un trabajo, dejaría de vivir de mantenido en la casa de Wallace, o si se convertiría en alguien capaz de ser independiente en su totalidad. Al final lo que parecía que importaba era solo que terminó con la chica que quería. Y es porque Scott Pilgrim originalmente solo buscaba mostrar una aventura divertida, con personajes carismáticos y mucho estilo, sin preocuparse por los subtextos y segundas relecturas que podrían darse, únicamente plasmar la fantasía juvenil de tus sueños, tal y como las tiene Scott. La reacción del público joven fue predecible hasta cierto punto. La historia enaltecía a tal grado la figura de Ramona que incontables personas soñaban con encontrar la suya algún día. Identificándose en el comportamiento introvertido y patético de Scott, veían en él casi una demostración de que es posible, y muchas querían tener el derroche de estilo que desprendía el personaje de chica indie con el cabello teñido, copiando su look, vestimenta y forma de ser. Muchos hombres ridiculizan y tratan con inferioridad a las mujeres que les gustan estas estéticas, incels, personas que desprecian a las mujeres tras haber fallado en obtener afecto femenino. Hay muchos memes y discusiones en internet sobre el impacto que provocó la obra en toda una generación, burlándose de las personas que intentan copiar las actitudes de ambos protagonistas, esos aires de superioridad, desinterés y solipsista, sin percatarse que en realidad Scott y Ramona son horribles personas, y para nada ejemplos a seguir. Con todo ese fenómeno, Scott Pilgrim tiempo después tuvo un videojuego, que por la propia naturalidad de la historia, sus efectos y sonidos que utilizaba, este medio le seguía quedando muchísimo mejor a la obra que una película. Utilizaba un estilo arcade clásico con sistemas sencillos y nostálgicos. Fue hasta mucho tiempo después, casi 10 años, cuando anunciaron una nueva adaptación del cómic, y esta vez por fin sería una serie animada, el medio que originalmente debió ser el siguiente paso.
En el tráiler podíamos ver los diseños, la historia y personajes clásicos, un homenaje completo al cómic original, una adaptación perfecta. Anuncio rápido de que ya puedes suscribirte a la página de Moyplay, tiene un precio de 19 pesos mexicanos, poco más de $1, y tu aportación me ayudaría muchísimo a seguir con estos videos, además de mejorar la calidad de ellos y subir más contenido. Podrás unirte a un grupo exclusivo de Facebook donde estaremos en contacto más directamente. Denme dinero, gente, lamentablemente necesito comer, maldita sea. Además la vieja Betsy ya está luego trabándose cuando edito los videos. Ya toca actualizarla, pues también, a ver, una mochadita ahí no caería mal. Gracias. Además, también la silla esta de marca que no voy a mencionar me está matando la espalda, loco. Pero bueno, regresemos al video. En este sentido, Scott Pilgrim Takes Off es una propuesta muy interesante. Edgar Wright está envuelto en la producción y el propio Mali escribió parte del guión. La animación es espectacular, los diálogos, las escenas, incluso los actores de la película regresaron para darle vida a sus personajes. Su intención era capturar tanto el espíritu del cómic como de la película, pero además actualizar algunos detalles, ya que han pasado casi 20 años desde la publicación original. Con todo lo genial que eso suena, la neta yo no estaba tan emocionado. Sí fue por fin la van a hacer bien, con animación como debió ser desde un inicio, pero más allá de eso, pues me parecía que iba a ser la misma historia que ya conocemos. Durante el primer capítulo uno está más a la expectativa sobre cómo lo adaptarán, si quitaron o agregaron partes. Mientras lo veía llegué a pensar que incluso se estaban adelantando mucho. El cómic son 6 volúmenes y dan para mínimo unas 2 o 3 temporadas, así que me sorprendió muchísimo lo rápido que avanzaba el primer episodio. Harán toda la historia en solo estos capítulos, llegué a pensar. Es llegando al final cuando ocurre la primera revelación. En su enfrentamiento con el primer ex malvado, Scott pierde y aparentemente muere. Increíble, hasta entonces los trailers procuraban mostrar la historia que nosotros ya conocemos, haciéndonos creer que adaptarían el cómic tal cual, pero resulta que en realidad estamos ante algo muchísimo más ambicioso. La serie funciona como un what if, explora la vida del resto de los personajes y el cómo se ven afectadas tras la derrota de Scott. Por ejemplo, Matthew Patel, que era el más débil de los Exes, se llena de valor y autoestima al lograr vencerlo, y decide ir por el imperio de Gideon. Al ver que este no tenía ningún tipo de recompensa tras su victoria, se explora más el funcionamiento de la Liga de Exes malvados y las relaciones que hay entre ellos, quienes son cercanos y el cómo parece que su único motivo inicial era vengarse de Ramona sin pensar más allá. En la historia original, Scott es el prota del anime que derrota a lo que se le ponga enfrente. Ramona es testigo de todo lo que está dispuesto a hacer por ella y como todo sale bien, terminan juntos. Pero aquí, perdió en su primer encuentro y Ramona siente un vacío porque sabe que de cierta forma es su culpa. No se imaginaba que las cosas resultarían así y siente que debe hacer algo para remediarlo. Pasa a ser ella la protagonista, la acompañamos en su viaje y remordimiento tras creer que Scott puede seguir vivo. El subespacio es una realidad alterna por la que los personajes pueden viajar para llegar pronto a otros puntos del mundo real. Un viaje rápido, vaya, pero narrativamente tiene mucho más peso. Aquí es donde se plasman los sueños y enfrentamientos con mensajes más profundos y reveladores. Por ejemplo, aquí se mostraba el sueño de Scott, que en su caso era simplemente tener a la chica de sus sueños. Interesante que ahora el sueño más profundo de Ramona sea encontrar el indicio más vago de que Scott pueda seguir vivo. Ramona comienza a creer fuertemente esto tras tener un sueño. La serie tiene escenas brutales que derrochan calidad y creatividad en la animación. Si eres fan de este medio, la disfrutarás con creces, pero también te advierto que la trama no avanza mucho durante estas, así que para algunos se les pueden hacer demasiado largas e impacientarlos. Desde el segundo episodio ya tenemos la canción de Envy Adams y la pelea de Gideon contra Patel, que abarcan una gran porción del capítulo. Pero sin duda el nivel de animación es enorme, dominan también distintos ámbitos que puede ser frenética y acelerada, pero en otras escenas mucho más delicada y con movimientos suaves. Sin Scott, el resto de los personajes tienen más espacio para convivir entre ellos, dejándolo a él y sus dilemas de lado pueden seguir adelante. El mayor cambio es con Night Chow. Al inicio estaba resentida con Ramona, pero después comienza a ocupar su tiempo en aprender a tocar el bajo y colaborar con Stephen, haciendo que Seth Bobom encuentre a la bajista comprometida que necesitaba, y Night Chow un medio artístico para canalizar su talento y superar a su ex. Superar a su ex, frase muy clave en esta versión. Ramona irá con sus exes para investigar si tienen algo que ver con la desaparición del Scotty. La primera con la que se topa es a Roxy, a la cual Ramona dice: solo fuimos compañeras,
menospreciando la conexión que tuvieron y que claramente Roxy sabe que fue mucho más, o al menos se significó muchísimo más para ella. Su pelea es una de las mejores que he visto. La animación sumada al excelente trabajo de sonido te hace sentir el peso de cada golpe. Es durante esta batalla que Ramona se da cuenta lo mucho que hirió a Roxy, lo equivocada que estaba al tratarla de ese modo e incluso se queda sin palabras. Una escena muy sentimental donde ambas lloran, comienzan a abrir sus emociones. Roxy dice que se sintió como si fuera nada cuando la dejó sin decirle ni una palabra, mientras que Ramona se arrepiente y pide disculpas, revelando que tuvo miedo de afrontarla directamente, haciendo que prefiriera huir. Tras aceptar sus disculpas y hacer las paces, vuelven a ser amigas, y el hecho de que inmediatamente con la siguiente persona que lo intentes no funcione, no tiene por qué desanimarte, ya llegará alguien para ti algún día. Breve pausa para recordar que en las versiones anteriores la solución era simplemente matarla, deshacerse de ella. Los siguientes capítulos son mucho más metanarrativos. El joven Neil escribió un guión para una película de un mundo donde Scott hubiese ganado contra Matthew Patel. Están grabándola y el director de esta cinta es Edgar Wrong. Es decir, están grabando la película que nosotros vimos. Volví a ver unas escenas y en algunos momentos sentía a los personajes demasiado caricaturizados. A pesar de ser interesantes, se sentían demasiado planos o simples, algo que los de esta serie comentan. Al ver las grabaciones y diálogos, se les hace extraño y falso, una versión hollywoodense exagerada de lo que ellos conocen y del espíritu que representan. Demasiado irreal incluso para los de esta versión. Muchas personas intentaron imitar una personalidad indie y misteriosa, pero copiándola de una megaproducción hollywoodense. Esto sirve como metacomentario, para decir que sí, la película está chida, pero debe haber algo más allá de lo que vimos, más profundidad, y por eso es que existe esta nueva versión. Uno de los personajes que más me agradó su cambio fue Todd Ingram. Originalmente solo es una persona pedante, pretenciosa y que abusa de su poder, pero aquí desde un inicio es alguien menos histérico. Su relación con Envy pareciera ser perfecta, o eso es lo que nos cuentan, pero hasta que conoce a alguien con quien congenia mejor, se da cuenta de lo que es sentirse verdaderamente enamorado de otra persona. Llega a titubear por pena decírselo a Wallace. Es que Wallace God, o sea, loco, la neta ese vato es la verga, siempre sabe qué decir. Tanto Envy como Todd sufren la misma decepción al su amor ya no seguir siendo correspondido. Todos afrontamos de distinta forma los problemas, mientras que unos intentan huir de ellos y refugiarse, otros les hacen frente directamente y atacan el problema, o al chivo expiatorio que utilicen como excusa para desahogarse, y no reflexionar que el origen en realidad en este caso es que Todd no la ama. Esto es algo que suele ocurrir mucho en engaños, cuando los cuqueados culpan a la persona con la que les pusieron los cuernos por no querer afrontar la realidad, que es que la persona en la que tú confiabas te traicionó. Podrás estar enojado con el tercero, pero en realidad fue decisión de tu pareja dañarte de ese modo. Todd decide ser honesto con Envy, decirle los motivos por los que terminarán. Por más que la haga enojar, es muchísimo mejor a no decir nada. Ambos fueron honestos y dejaron las cosas en claro, aunque no en muy buenos términos, sí tienen un cierre. En resumen, antes todos los sets solo existían para que Scott tuviera peleas y ahora se convirtieron en personas de verdad que siguen sus sueños, sanan, cambian y hacen lo que realmente les gusta para sí mismos. Scott Pilgrim es una franquicia transmedia. Esto quiere decir que su historia se ha estado contando a lo largo de distintos medios. A pesar de que sean adaptaciones del cómic original, cada versión ha cambiado ciertas cosas que agregan información a la historia en general, y esta versión engloba a todas las demás. Cuando Scott le habla de las series de Sonic a Ramona, le dice que a pesar de ser muy diferentes, el mismo actor de voz interpretó ambas versiones. Justo lo que hicieron los actores de estos personajes. Cuando cancelan la película de Joe Neal, el mejor nuevo dúo de autores que siguieron adelante tras la pérdida de Scott, están impresionados porque no parece estar afectado por tal tragedia. De un autor a otro, no puedo creerlo, todas mis canciones son como hijos para mí. Muchas veces cuando los encargados de realizar una cinta no están comprometidos con ella, las cosas resultan terriblemente mal. No se preocupan por entender al material que están adaptando o creando, ni se esfuerzan en ellos, por lo que termina llevando un producto al fracaso. Por otra parte, también ha pasado que personas se esfuerzan, ponen su alma en un proyecto para que simplemente sea cancelado por decisión de la empresa, dejando en el olvido todo el trabajo que hicieron, cosa que le ha ocurrido incluso a Edgar Wright.
A día de hoy sigo preguntándome cómo hubiera sido su película de Ant-Man, pero lamentablemente Disney desechó el guión que escribió y en su lugar tenemos la versión que conocemos. Aún así tengo las esperanzas de que el nuevo DCU lo contrate y le den la libertad que merece para adaptar el personaje que él quiera. Esta adaptación respeta y eleva el material original tanto que muchos fans de otras franquicias deberían estar celosos y exigir que se trate con los mismos cuidados sus historias favoritas. Scott Pilgrim es una de las pocas con suerte de tener el cariño que cada franquicia debería, y estos diálogos coescritos por el autor original demuestran por qué. El Scott del futuro es el que tuvo el supuesto final feliz que vimos en el cómic y luego retratado en la película. Es aquí donde por fin nos muestran el después, cómo afrontó Scott su relación con Ramona. La serie se empeña en demostrar que los felices para siempre no existen, son invento de Hollywood, y las relaciones son mucho más complicadas. A pesar de tener 37, nuestro camarada sigue en las mismas, vive de acomodado en casa de Wallace e intenta suerte con una banda, y además se separó de Ramona. El dolor que le causó esta ruptura fue tal que viajó al pasado para mostrarle a su versión joven que estaría mejor sin ella. Claro que tuvieron 10 años juntos felices, pero prefiere evitarle el dolor a su otro yo, ahora que tiene la posibilidad. Scott no sabe cómo manejar sus emociones, o más bien hacerles frente, por lo que tomó incluso una simple broma que dijo Wallace y la llevó al extremo, buscando cualquier excusa para evitar afrontar directamente la situación con Ramona. Algo que representa muy bien cómo se actualizó esta versión con respecto a la original, es que decidieron poner referencias a videojuegos mucho más modernos, como Death Stranding, y ya que estamos, diosita la Future Ramona, ¿Quién diría que Ramona Flowers solo tenía que volverse 2D para ser God? Aunque no se diga explícitamente, podemos entender que estos Scott y Ramona son el futuro de sus versiones del cómic, y tras intentar remediar lo que hizo Pilgrim de viajar al pasado, Ramona escribe el guión de la película que vimos como resumen de lo que vivieron juntos, para que el Scott de esta serie supiera la verdad. Cuando Scott vuelve, habla con Nate y se disculpa. Ella estará bien, porque la muerte de este le sirvió para descubrirse a sí misma, superarlo, porque la serie no trata la muerte como tal, sino más como una separación o distanciamiento, y en lugar de estar traumada por alguien que no la valora e intentar copiar a Ramona, Nate descubrió una nueva pasión y ahora tiene amigos que valoran su talento. Al terminar el capítulo 7, llegué a pensar que me decepcionaría, porque ambos fulanos se la pasaban hablando de cómo iban a funarse a los otros vatos. Pero gracias señor porque no trolearon los guionistas, si lo hacían hubieran arruinado la evolución que vimos, pero al contrario, los exes hasta terminaron siendo aliados. El villano final es el incluso aún más viejo Scott, que planea destruirlos para por fin evitar que tengan algún tipo de relación. Ha pasado 10 años en soledad desde que se separó de Ramona, y Wallace finalmente lo echó de su casa. Ambos protagonistas tienen miedo de que sus declaraciones sean reales, que inevitablemente Scott termine convirtiéndose en ese sujeto. Ramona duda si en verdad quiere salir con alguien al saber cómo terminarán las cosas. Pero llega la Ramona aún más del futuro para aclarar la situación, pues el aún más viejo Scott no hizo ningún intento de contactarla durante todo ese tiempo, prefirió esconderse y culpar a otros, incluso deseó viajar al pasado para nunca haber estado con ella y así no sentir este dolor. Ramona del presente duda si sería mejor irse o seguir con Scott, pero el aún más viejo le echa en cara que eso es lo que siempre hace. Aquí la Flower se da cuenta por fin del daño que ocasionó a los otros por dejarlos sin más, sin aclarar las cosas antes. Todo eso provocó personas resentidas y rotas, y eso fue lo que hizo que este Scott se volviera el octavo exnovio malvado. Que se elija a sí misma es la respuesta a buscar culpables en las relaciones amistosas, amorosas y familiares, porque para poder estar en paz con los demás, primero debes estarlo contigo mismo. Como dice Diosita, nunca es tarde para arreglar un desastre, y lo que hiciste en el pasado no te define ahora. Este tipo de paz mental con uno mismo es algo que muy pocos logran conseguir, y por eso se representa a Ramona como un ser divino por lograr alcanzar este estado. Las cosas cambiarán con el tiempo, pero no debemos por qué temerle. En lugar de arrepentirnos de nuestras decisiones, hay que aprender a vivir con ellas y valorar los buenos momentos que pasamos, aunque ya sepamos que todo tiene un final, porque durante el viaje creceremos como personas, exploraremos nuevos medios y quizás encontremos algo nuevo que nos apasione.
Al final del cómic, Scott y Ramona saltan al vacío, representando que tras todo lo que han pasado, creen estar listos para afrontar lo que sea que les depare en un futuro, siempre y cuando estén juntos. Pues ahora vimos que por haber seguido siendo los mismos tipos de personas, las cosas no resultaron bien, pero nunca es tarde, y ahora Scott está literalmente peleando contra sí mismo para intentar ser mejor. Esta serie animada salió en 2023, con un Brian Lee O'Malley de 44 años, algo distante de aquel joven que escribió el primer cómic, y por supuesto es consciente de todo el impacto que tuvo en las personas, por eso decidió hacer esto a modo de respuesta para mostrarnos que ha madurado, y con ello sus temas y formas de afrontar el mundo. En 2004, un año antes de publicar Scott Pilgrim, contrajo matrimonio con Hope Larson, una ilustradora americana con mucha experiencia en el mundo del cómic. Llegó a escribir un volumen de Batichica en DC. Tras 10 años de relación, en 2014 se divorciaron, y así han seguido durante casi otros 10 años después hasta día de hoy. Cuando amas a alguien tienes que luchar por esa persona. Si las cosas llegan a terminar, debes ser fuerte, afrontarlo y dejar en clara la situación, para que ambos puedan continuar en paz con sus vidas. Vaya, que en resumen, no te pases de... No andes tampoco con morras mucho menores que tú, no intentes ser Ramona ni Scott porque ahora ni ellos mismos continuarán siendo así. Durante la serie, Ramona se estuvo preguntando quién era ella realmente. Inconforme con su propia forma de ser, intentaba huir de sí misma, queriendo cambiar, siendo representado esto físicamente con los cambios de color en su cabello. Siempre al final de esta secuencia, Ramona limpiaba el espejo para revelar su nueva versión. Es hasta el final de la serie, cuando ya todo está en orden, que por fin le agrada lo que ve en el espejo. Lo más importante es que seamos fieles a nosotros mismos y honestos con los demás, sobre todo en esta era digital donde muchos quieren aparentar cosas que no son. Y si queremos hablar más a profundidad de estos temas, quizás debamos revisar el último cómic que ha escrito O'Malley, pero eso ya lo dejaremos para otro video. No recuerdo bien cuando vi a Scott Pilgrim por primera vez, pero debió ser alrededor de mis 15 años, y siendo honesto, me gustaban sus personajes, su estilo y música, pero tampoco era un fan de Hueso Colorado, solo me parecía chida. Por ello, no estaba tan emocionado por esta nueva adaptación más allá de la animación. Pero como ya me ha pasado antes, cuando menos espero algo de una obra que resulta ser transgresora, mi impacto es tal que siento que merece la pena hacer un video. Y eso fue lo que hice a día de hoy que tengo 25 años. Y te agradecería mucho que dejaras un like y lo compartieras con las personas que conoces. Comenta qué otras películas, series, videojuegos, cómics, lo que sea te gustaría que analizara. Sígueme en todas mis redes sociales, en el Twitch, en el Instagram, en YouTube, en TikTok, maldita sea, subo contenido en todos lados. Recuerda que yo soy MoyPlay. De hecho, está chido, ¿no? O sea, solo tienes que poner MoyPlay en cualquier red social y aparezco. Y adiós.